la reciente designación de un pontífice proveniente de los Estados Unidos, en un panorama mundial definido por una progresiva secularización, constituyó un acontecimiento de gran envergadura, matizado por un conjunto de simbolismos y enigmas. El Papa Robert Francis Prevost, de 69 años de edad y oriundo de Chicago, toma posesión del trono de San Pedro bajo el nombre de Papa León XIV, recordando un apelativo que no se utilizaba desde 1903 y que alberga connotaciones profundas tanto en el ámbito religioso como en el profético. Su pontificado está rodeado de interrogantes en torno a la conexión con las profecías de San Malaquías, un místico irlandés del siglo XII quien, según la tradición, predijo el nombre de los papas hasta el fin de los tiempos. Particularmente, la profecía alude a un último papa conocido como Pedro Romano, quien gobernaría la Iglesia durante una era de tribulación global y cataclismos, culminando con la destrucción de Roma y el juicio final. La figura del Papa León XIV electo en un cónclave caracterizado por tensiones y divisiones, emerge como un símbolo de resistencia en un mundo que experimenta una profunda crisis espiritual, con la secularización, las guerras y las divisiones internas asolando a la Iglesia Católica. Su elección como el primer papa norteamericano no solo se considera una ruptura con la tradición, sino como una señal de que el centro del poder mundial se ha desplazado, y con él, la contienda espiritual. La profecía de San Malaquías, que desde 1595 ha intrigado a teólogos y estudiosos, describe de manera enigmática la sucesión papal hasta un papa final, denominado Pedro Romano. Este papa enfrentaría tiempos de gran tribulación y sería el último en gobernar la Iglesia antes de su destrucción y el juicio final. El nombre León, escogido por Robert Francis Prevost, encierra un simbolismo que trasciende el simple nombre de un papa. En la Biblia, el león es una figura ambivalente. Cristo es descrito como el león de la tribu de Judá, el rey triunfante, pero el adversario espiritual también es representado como un león rugiente, buscando a quien devorar. La dualidad inherente al nombre León XIV evoca esa tensión entre la fuerza redentora de Cristo y la amenaza del mal que acecha a la Iglesia. La selección de este nombre no fue fortuita y conlleva un peso histórico y espiritual. El último papa en portar el nombre de León, León XIII, tuvo una visión profética de Satanás solicitando un siglo para destruir la Iglesia, lo que derivó en la creación de la oración de San Miguel, una plegaria de protección espiritual, aún recitada por numerosos fieles. En 2025, la Iglesia Católica afronta una situación compleja. Escándalos y divisiones internas menoscaban su autoridad moral, y la secularización avanza vertiginosamente, socavando la fe en muchos países. Paralelamente, la persecución a los cristianos persiste, y numerosas naciones donde el cristianismo alguna vez fue dominante se enfrentan a una creciente hostilidad religiosa. El Papa León XIV, con su origen norteamericano, se presenta no solo como una figura política, sino como un líder espiritual en tiempos de creciente oscuridad. Su pontificado, marcado por un momento de grandes crisis globales e internas, lo sitúa frente a una tarea monumental en guiar a la Iglesia en tiempos de tribulación sin precedentes. El Papa León XIV no es el típico papa que se esperaría. Su trayectoria vital está asignada por la humildad y la vocación. Nacido en Chicago en 1955, León XIV se crió en un contexto de cambio y agitación en los Estados Unidos. Desde temprana edad sintió el llamado espiritual y se unió a la Orden de San Agustín, una de las congregaciones más antiguas y respetadas de la Iglesia. Durante su juventud, Estados Unidos estaba en plena transformación, con el auge de la cultura pop, la Guerra Fría y el ascenso de nuevas ideologías que desafiaban lo enraizado en una tradición religiosa. Robert, como se le conocía antes de ascender al papado, recibió la ordenación sacerdotal en 1982, siguió una vocación misionera que lo llevó hasta Perú, donde experimentó la pobreza extrema y la violencia de primera mano, especialmente durante los años 80, una época marcada por una profunda crisis política y social en el país. Su vivencia en Perú fue esencial en su formación como sacerdote. Allí, presenció las penurias del pueblo, afrontó la represión política y se dedicó con fervor a ofrecer consuelo y guía espiritual a los más necesitados. Este periodo formativo lo preparó para asumir retos mayores dentro de la Iglesia, donde sobresalió en su congregación, hasta convertirse en superior general de la Orden de San Agustín. En 2023, el Papa Francisco lo designó prefecto del dicasterio para los obispos, un cargo desde el cual ejerció una notable influencia en la selección de nuevos obispos y en la configuración de la Iglesia en los años venideros. La elección de Robert para el papado en 2025 no fue del todo inesperada, pero sí constituyó una decisión de gran trascendencia. El cónclave fue descrito como una contienda espiritual,
con cardenales divididos sobre el rumbo futuro de la Iglesia. Cuando la fumata blanca emergió de la Capilla Sixtina, se anunció la elección del Papa León XIV, quien resultó electo con una mayoría abrumadora. Su elección se interpreta como una señal de que la Iglesia se encuentra en un momento crítico, y que su liderazgo resulta más necesario que nunca. León XIV, respaldado por su experiencia misionera y su profundo compromiso con la fe, accede al papado en un momento de grandes desafíos para la Iglesia católica. En un mundo donde la fe a menudo se relega a un segundo plano y los valores cristianos son objeto de burla, su misión será ardua. La secularización avanza a pasos agigantados. En países como Estados Unidos, su país natal, la religión se está convirtiendo cada vez más en una elección individual, alejada de la vida pública. Además, la creciente persecución religiosa en lugares como China, Sudán y otras naciones coloca a los cristianos en una situación de riesgo constante. La profecía de San Malaquías, que alude a Pedro Romano, sugiere que el último papa gobernaría la Iglesia en un tiempo de gran tribulación. Si bien el Papa León XIV no se llama Pedro, ni nació en Roma, muchos ven en él una figura que personifica la lucha espiritual de la Iglesia en tiempos difíciles. Su origen estadounidense, en la nueva Roma global, y el simbolismo de su nombre, León, lo convierten en una figura relevante en una era de grandes transformaciones. Puede que la ciudad de Roma, el centro tradicional del cristianismo, no sea destruida físicamente, pero la destrucción de la fe cristiana en diversas partes del mundo es una posibilidad que muchos consideran real. La crisis actual de la Iglesia Católica no se limita a cuestiones internas, sino que se extiende al mundo en general. La pobreza material y espiritual es una realidad cada vez más palpable, con millones de personas viviendo en condiciones extremas de sufrimiento y desesperanza. En muchos lugares, la fe está siendo reemplazada por ideologías que debilitan los valores cristianos, y la espiritualidad se ha transformado en un producto de consumo en el mercado de la autoayuda. En este contexto, el Papa León XIV emerge como un símbolo de resistencia, alguien que, sin prometer la restauración de glorias pasadas, se compromete a mantener viva la llama de la fe en medio de la oscuridad. La profecía de San Malaquías, aunque enigmática, ofrece una reflexión importante para los tiempos que corren. Nos recuerda que, en última instancia, no se trata de un hombre en Roma, sino de la respuesta de la humanidad a las señales espirituales que nos rodean. León XIV, con su nombre simbólico y la encomienda espiritual, aparenta ser una invitación a ponderar aquello que verdaderamente tiene valor en nuestra creencia y la forma en que encaramos los desafíos espirituales actuales. No se trata de un redentor que transformará la Iglesia, sino de un guía espiritual que nos exhorta a mantener nuestra fe activa, incluso en momentos de gran dificultad. En esencia, la profecía de San Malaquías no versa sobre el porvenir, sino sobre cómo nos preparamos para él. El Papa León XIV nos reta a introspeccionar, a fortalecer nuestra fe y a vivir con un propósito, sin importar las adversidades que el futuro nos depare. El fin de una etapa podría ser el comienzo de una nueva. Y la verdadera narrativa, lo que en verdad importa, reside en nuestras decisiones y acciones.